Buenas noches, estimados televidentes. En el programa de hoy, continuando con el tema anterior relacionado a la cumbre G7, pero también la relación de esta propia cumbre con, digamos, el marco más importante de la geopolítica internacional moderna, o sea, estamos refiriendo al Medio Oriente, quisiéramos tocar algunos puntos de esa controversia y nos parece importante mencionar algunos de los factores que consideramos importantes y que a la vez muchas veces los medios de comunicación hacen una referencia que consideramos no exacta de lo que ocurre en el territorio. En este caso estamos hablando del Líbano, o sea, territorio fronterizo con el norte de Israel, y donde tiene una participación extremadamente destacada en todo el conflicto de Siria, incluso la relación con el conflicto árabe-israelí, o más que todo hoy palestino-israelí. Estamos hablando del partido de Dios, en este caso Hezbollah, en árabe es partido, Alá, Dios, o sea, el partido de Dios, partido importante, extremadamente importante en la historia contemporánea y en la geopolítica actual por su relación directa con el conflicto que se está desarrollando en este mismo momento en Siria. Al respecto, hay que señalar que el Partido de Dios, Hezbollah, fue creado o salió a la palestra internacional exactamente en el año 1982, después de la invasión de Israel contra el territorio palestino, perdón, contra el territorio libanés, donde se encontraban las milicias o las principales milicias palestinas, que finalmente fueron cercadas en Beirut Oeste y que salieron por mediación de la comunidad internacional. Es en ese momento prácticamente donde yo diría que sale a la palestra internacional de una manera que sorprendió a muchas personas. En el año 1982, después 1983, el Partido de Dios. ¿Por qué decimos esto? En primer lugar, las fuerzas de izquierda libanesa, prácticamente aliadas a los palestinos, fueron derrotadas por la invasión israelita, por eso que ya habíamos hablado, se llamó la Operación Paz para Galilea, en un momento en que incluso se impuso al gobierno del Líbano un acuerdo tripartito, Líbano, Israel, Estados Unidos, que prácticamente sacaba al Líbano de la escena del conflicto israelí y creaba incluso unas relaciones de subordinación de este país hacia Israel. Es el momento en que incluso había otro partido ya, en este caso de la comunidad chiita, porque hay que decir que el Partido de Dios o Hezbollah pertenece a la comunidad chiita, que es, digamos, la principal minoría dentro del Líbano, un país compuesto totalmente por diferentes minorías, en este caso minorías cristianas y minorías islámicas. En el año 82 se producen explosiones con coches bombas, primero en la sede del ejército de Israel en la ciudad de Tiro, ocupada por las fuerzas israelitas en ese momento, y después en el año 83 las explosiones en contra de los cuarteles militares que había creado Estados Unidos en el Líbano, el cuartel militar de los Estados Unidos, más de 100 muertos, en el caso de el cuartel militar de la fuerza francesa, casi 60 muertos. Prácticamente esto, digamos que conmocionó la opinión pública mundial, pero más que todo trajo consigo que hubiera un renacer de una u otra manera de esas fuerzas islámicas, de esas fuerzas que habían estado tan estrechamente aliadas a los palestinos, y con ello se podría hablar del nuevo renacimiento del movimiento islamita progresista en el Líbano, movimientos que concluyeron finalmente cuando las tropas israelitas tuvieron que retirarse y quedar solamente en el sur del Líbano, y con ello el extremadamente fortalecimiento del partido Hezbollah, Partido de Dios, que de una u otra manera ocupó el puesto que habían tenido los palestinos, el movimiento palestino, hasta ese momento, digamos hasta el año 1982. O sea, hay que decir que desde el año 1983 Hezbollah ocupó digamos, el frente contra el Estado de Israel,
estamos hablando de 1983, diferentes tipos de enfrentamientos, diferentes choques, que incluso muchas bombas, lanzamientos de misiles en contra de Israel, bombardeos de la aviación israelita, como mismo hoy pasa en Gaza, que estuvimos viendo en contra de Hamas. En todos esos años realmente los bombardeos contra las posiciones de Hezbollah en el sur del Líbano eran comunes y digamos, de una u otra manera trajo consigo que en el año 2000 Israel finalmente tuviese que retirar las tropas del sur del Líbano, y todo ese territorio que hasta ese momento había estado ocupado por unas milicias cristianas del llamado ejército del sur del Líbano, aliadas a Israel, fueron derrotadas por los milicianos chiitas del movimiento del Partido de Dios y ocuparon o llegaron hasta la frontera de Israel. Yo diría que aumentaron a la vez los enfrentamientos. Un partido que de una u otra manera ha sido siempre señalado por tener ayuda de Irán, lo cual ellos realmente nunca han negado. Recordemos que estamos hablando de una minoría islámica chiita en el Líbano. En el caso de Irán, ahí es también una república islámica, que hay que decir, poner también el apellido de chiita, o sea, comparten dentro del Islam la misma variante chiita, lo cual crea una relación extremadamente fuerte entre ambos, y que de una u otra manera con el, digamos, rearme de estas milicias, va a traer consigo que en el año 2006, luego de enfrentamientos en esa frontera con Israel, los milicianos de Hezbollah asesinaran a unos soldados israelitas, tomaran prisioneros a otros, y momento en el cual Israel, bajo esa situación y objetando lo que estaba pasando o considerando una agresión directa contra Israel, lanzó la que podríamos considerar la última ofensiva militar de carácter, digamos, terrestre en contra de un territorio o de los territorios que son fronterizos con Israel, en este caso en contra del Líbano. Enfrentamientos, grandes enfrentamientos. Hay que decir que aparte de las milicias de Hezbollah, a esas milicias se unieron muchas otras milicias libanesas, incluso integrantes de diferentes milicias palestinas, todos combatiendo en contra de Israel. Y por primera vez en la historia moderna, desde el año 1948, con la creación y la primera guerra árabe-israelí, es el único momento en que el ejército de Israel no pudo romper las defensas libanesas, defensas que, digamos, en el año 83, o sea, años antes, había logrado romper y llegar incluso hasta la capital libanesa, Beirut. No pueden pasar las defensas ni siquiera en el sur. Son destruidos más de 100 carros de combate israelitas. Son muertos. Israel reconoció la muerte de más de 100 soldados. Hezbollah entregó casi 200 muertos después que culmina el conflicto y hay un intercambio de muertos y de prisioneros. Lo cierto es que el ejército israelita fue detenido en seco y para los ojos del mundo árabe, para los ojos de, digamos, todos los islamitas dentro de, o los que profesan la religión islámica dentro del Líbano, fue una gran victoria y posiblemente considerada por ellos mismos como la única victoria que ha tenido una milicia o un ente armado, en este caso las milicias del partido de Hezbollah, sobre el ejército de Israel. Desde el año 2006 hasta nuestros días, yo diría que se había mantenido una calma o una relativa calma en los enfrentamientos, y realmente ha ocurrido que en estos días pasados, y ahora mismo está ocurriendo, Israel mandó 2 drones aparentemente militares, aunque Israel no lo ha reconocido, contra el sur del Líbano, aparentemente también para producir una especie de atentado en contra de las milicias del Partido de Dios. Uno de esos drones explotó
hubo muertos. De acuerdo a las fuentes periodísticas que se manejen, la cifra puede variar. Israel dice que prácticamente en un primer momento dijo que habían muerto, dijo incluso que no tenía nada que ver, no, o sea, no dio una opinión directa, pero Hezbollah sí acusó directamente a Israel de esta situación y hizo disparos de artillería en contra del norte de Israel, lo cual fue ripostado a la vez por el ejército israelita con bombardeos de la aviación. Esto ha creado, digamos, una nueva zona de conflicto, o ha reactivado una zona de conflicto en el sur del Líbano, ya que el propio Estado libanés, a través de su presidente, Michel Aoun, un presidente cristiano maronita, porque según la propia constitución libanesa, el presidente de la República es un cristiano maronita, el primer ministro un musulmán sunita y el presidente de la Asamblea Legislativa es un musulmán chiita. En este caso, Michel Aoun, presidente del Líbano, ha declarado, ha hecho fuertes declaraciones en contra del Estado de Israel, ha condenado la agresión, ha citado al Consejo de Seguridad para que se discuta esta situación, y a la vez el actual presidente o líder principal del Partido de Dios, de Hezbollah, Hassan Nasrallah, ha hecho también fuertes declaraciones, incluso señalando que las milicias de Hezbollah están listas para un enfrentamiento directo contra el Estado de Israel. O sea, están considerando que ese enfrentamiento se puede dar en estos mismos momentos y de ocurrir, porque los enfrentamientos y la tensión en este mismo momento existe, sería, digamos, una reactivación de un conflicto que desde el año 2006 hasta nuestros días, año 2019, hace 13 años, estaba aparentemente en calma. Hasta aquí esta primera parte del programa, continuamos minutos más tarde. Gracias. Continuando con la parte anterior, y igual relacionando con el tema del Partido de Dios y Hezbollah en el Líbano, digamos, enfrentamiento, estos nuevos enfrentamientos en el sur del Líbano, en este caso el norte de Israel, a la vez coinciden con que el partido de Hezbollah o parte de sus milicias combaten junto con las fuerzas leales al presidente sirio Bashar al-Assad en contra de eso que los remanentes del Estado Islámico, los remanentes de las milicias, que son consideradas por Siria como milicias terroristas, armadas y entrenadas por Estados Unidos y otros países occidentales. Hezbollah es, junto con Rusia, junto con Irán, posiblemente los principales aliados y los principales sostenes del gobierno sirio de Bashar al-Assad, y sus milicias están combatiendo a favor del gobierno sirio en territorio sirio. O sea, las milicias del Partido de Dios libanés, incluso cuando se inició esa ofensiva que comenzó con los grandes bombardeos de las fuerzas aeroespaciales rusas en contra del Estado Islámico y el posterior avance de las fuerzas del ejército árabe sirio y sus aliados en contra de ese Estado Islámico y otras milicias que se oponían al gobierno de Siria. Hay que decir que Hezbollah incluso cuando lanzó su ofensiva en contra de estas agrupaciones que habían llegado incluso ya a la frontera entre Siria y el Líbano, lo hizo después de un bombardeo con misiles en contra de estos territorios, misiles que es conocido que lo tienen, misiles de corto y mediano alcance, que alcanzan incluso también el territorio de Israel, o sea, pueden alcanzar objetivos militares en Israel, y después de ese bombardeo empezaron a avanzar las milicias del partido Hezbollah y, repito, junto con los principales aliados del gobierno de Bashar al-Assad, del gobierno sirio, Rusia e Irán, lograron lo que ha llegado hasta nuestros días con
la eminente victoria del gobierno de Bashar al-Assad sobre todo lo que el gobierno sirio considera milicias terroristas. En este caso, pasando a la realidad siria, es el otro marco de donde los enfrentamientos son más agudos en estos mismos momentos, está relacionado con la última ofensiva del gobierno sirio en contra de la ciudad de Idlib. Es el último gran reducto de todas esas milicias que han sido de una u otra manera derrotadas en todos los territorios sirios, y por diferentes acuerdos tomados entre Rusia y Turquía, especialmente, también ha participado el gobierno de Irán, fueron estas milicias retirándose hacia esa región. Supuestamente se iba a crear una zona de no enfrentamiento entre ambos, o sea, los opuestos, el ejército sirio, las milicias de Hezbollah, también fuerzas iraníes que están en el territorio sirio, una especie de zona tapón. Eso fue violado en diferentes ocasiones y ambas partes se acusan de violaciones. Lo cierto es que después de un avance o una ofensiva de estos grupos armados en contra de los territorios o demarcaciones que están en manos del gobierno sirio, trajo consigo una nueva ofensiva militar, una ofensiva militar que prácticamente ha barrido también a esas milicias de diferentes territorios y posiblemente, si no hubiese llegado la mediación rusa y turca, porque los turcos apoyan a una parte importante de esas milicias antigobierno sirio, las milicias que supuestamente no tienen una relación con las organizaciones de índole más, las organizaciones más islamitas, más consideradas como terroristas o más integristas. Hay una relación directa de Turquía y esto trajo consigo una vez más con la mediación de Turquía y Rusia que se detuviera el avance de las fuerzas sirias y sus aliados iraníes y libaneses. Cuando hablo de libaneses, repito, estamos hablando de las milicias del Partido de Dios. Lo cierto es que ese enfrentamiento también ha traído consigo diferentes bombardeos del ejército de Israel en contra de, zonas en el Estado sirio donde supuestamente están fuerzas iraníes, también fuerzas del partido de Hezbollah. Israel ha señalado que han habido una gran cantidad de muertos. La otra parte dice realmente que no, que sus baterías antiaéreas han logrado destruir los misiles lanzados por el ejército de Israel. Y digamos que en esta lucha de información y contrainformación mediática es difícil muchas veces llegar a una definición clara de cuántos muertos hay de un lado en otro, pero sí logramos, yo diría, un análisis bastante completo de que los enfrentamientos evidentemente existen y evidentemente pueden traer consigo una nueva escalada donde la participación del ejército de Israel o de las fuerzas israelitas sea de una manera más, vigorosa con las consecuencias que puede traer para la geopolítica internacional. De aquí, hablando de las fuerzas iraníes en el territorio sirio, hay que hablar que, así, en una línea que prácticamente va de oeste a este, llegamos entonces al Golfo Arábigo-Pérsico, donde se mantiene una tensión, yo diría, fuerte entre las fuerzas estadounidenses, las fuerzas aeronavales estadounidenses estacionadas en el Golfo Arábigo-Pérsico, en las bases que tienen en Qatar o en Emiratos Árabes Unidos, con las fuerzas iraníes. Al respecto, señalo que en el programa anterior, cuando estuvimos viendo la cumbre de G7, vimos que el ministro de Relaciones Exteriores de Irán llegó a esa cumbre, no se reunió con Trump ni con ningún responsable estadounidense, por lo menos no se conoce que se haya reunido, pero sí se reunió con los responsables franceses, fue invitado por el propio
presidente de Francia, Emmanuel Macron, y se reunió con responsables también ingleses y alemanes, o sea, británicos y alemanes. Ahora, prácticamente ayer, Estados Unidos de todas maneras anunció nuevas sanciones económicas en contra de Irán, sanciones que de una u otra manera lo que están haciendo es, o lo que intentan hacer es impedir que Irán venda su petróleo, que es la principal fuente de entrada de divisa al país, mientras que Irán ha señalado algo así como una línea donde ha planteado de que hay dos caminos: o le compran el petróleo a Irán los países europeos o los países que de una u otra manera son firmantes de ese acuerdo 5+1 del cual Estados Unidos se marchó y se retiró de manera unilateral, planteando diferentes pretextos, o Irán recibe una compensación de alrededor de 15.000 millones de dólares para, digamos, mantener su funcionamiento económico de una manera estable. Si esto no ocurriera, Irán consideraría roto el acuerdo y empezaría el enriquecimiento de uranio, que ya pasó el 3% que se había estipulado en ese acuerdo, y en la medida que ese enriquecimiento de uranio subiera, enriquecimiento que se da en grandes centrífugas, o sea, se enriquece el uranio, ese enriquecimiento, si llega a pasar de un 60%, si se aproxima incluso al 100%, traería consigo de que Irán se acercaría entonces a la producción de artefactos nucleares, o sea, para decirlo más claramente, de bombas atómicas. Si Irán tiene la bomba atómica, ya tiene los portadores. Sus portadores son los misiles iraníes, que hoy solamente tienen cargas convencionales. Si mañana Irán llega a construir una bomba atómica, tendría esos misiles para lanzarlo contra sus opositores. Y cuando hablamos de los principales opositores israelíes, Irán siempre ha hablado del propio Israel. También en el mundo árabe tenemos el enfrentamiento de ese Irán con Arabia Saudita, que se ha erguido como el principal aliado de Estados Unidos en la región, lo cual crearía una situación conflictiva en todo el área, incluso teniendo en cuenta que aliados de Irán hoy en el conflicto sirio, en este caso estamos hablando de Rusia, da la impresión que no quieren un Irán con armas nucleares. O sea, de una u otra manera se oponen. Yo diría que incluso para el tema sirio, el papel de Turquía tampoco desearía un Irán con armas nucleares. Sería un nuevo país en el club militar y tendría la oposición, yo diría, más que directa, e incluso llegaría a un enfrentamiento con el Estado de Israel. Israel, que sí tiene armas nucleares, se considera que tiene alrededor o más de 400 artefactos nucleares y tiene los portadores capaces de lanzarlo, o sea, tiene aviones y tiene misiles para el lanzamiento, lo cual un ataque israelí en contra de Irán para que Irán no llegue a producir finalmente las bombas atómicas traería consigo digamos, un estallido de un conflicto regional con la participación directa de las grandes potencias, en este caso Estados Unidos, aliado de Israel, o Israel el principal aliado de Estados Unidos en la región, Arabia Saudita aliado también de los Estados Unidos, que son países, digamos, temerosos de una república islámica iraní con armas nucleares. Como vemos, esta región del Medio Oriente evidentemente se ha convertido o se convierte una vez más en el principal foco de conflicto a nivel internacional en nuestros días y requiere por las Naciones Unidas y todos los factores involucrados una extremada paciencia. Habría que hacer un llamado a los grandes halcones de la política exterior estadounidense para que esta situación no se saliera de las manos y llegara a un conflicto directo entre las partes enfrentadas. Hasta aquí nuestro programa. Buenas noches y muchas gracias.